Sí, buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Diana, Jonathan. Vamos a dar inicio, sí, a la clase para que nos pueda alcanzar tiempo y así podamos desarrollar todos los ejercicios, ¿sí? El día de hoy, como ustedes ya saben, nos toca razonamiento verbal. Quiero resaltar aquí un poco sobre este curso, ¿ya? Lo ideal para yo poder desarrollar ejercicios de razonamiento verbal es poder conocer palabras, muchas palabras. Mayormente es identificar y hasta poder entender y decir de una sola palabra, conocer hasta tres, cuatro sinónimos. Y obviamente también conocer lo contrario, no los sinónimos. Mayormente para desarrollar ejercicios de razonamiento verbal es poder identificar palabras nuevas, ¿ya? Pero en este caso vamos a hablar mucho sobre la estructura de un texto, ¿sí? Vamos a identificar y de acuerdo a ello vamos a desarrollar los siguientes ejercicios, ¿sí? Tenemos aquí estructura de un texto, ¿ya? El texto, como ustedes ya conocen, es un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular, ¿verdad? Ese es un texto. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. Un texto está formado por oraciones, un texto por verbos, por artículos, por los signos de puntuación, etcétera, ¿verdad? Ese es un texto, un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Tema como, por ejemplo, no sé, el embarazo, las vacunas, la pandemia, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué significa netamente o de dónde proviene la palabra texto? Miren, que observen, la palabra texto proviene del latín text, ¿ok? ¿Cuáles son las características de un texto? Un texto me permite dar un mensaje coherente y ordenado. Coherente, que tenga sentido y obviamente tiene que estar ordenado, ¿verdad? ¿Qué más? Posee una intencionalidad comunicativa que busca comunicarse a través de un texto. ¿Recuerdan? Cuando hablamos nosotros en literatura, se hacía mención mucho de que las grandes obras eran escrituras de las vivencias que ellos han tenido en cada época, ¿verdad? Entonces, como característica presenta a que posee una intencionalidad comunicativa y también ahí podemos agregar informativa, ¿no? Yo leo y me voy informando más. ¿Cuál es la otra característica? Es que en este caso, por presentar una estructura, presenta una estructura organizada, ¿no? Como por ejemplo en el cuento, su estructura es inicio, nudo y final, ¿verdad? Y lo mismo con los textos, con un párrafo, con un texto informativo, por así decir, tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Ven, a eso se refiere con que presenta una estructura, ¿ya? Una estructura sobre todo organizada. Pero ¿cuál es netamente la estructura dentro de un texto que obedece las partes que conforman el texto? ¿Está bien? Tenemos el tema, el título y la idea principal. El tema dentro de las definiciones es el asunto que aborda el texto. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, si hablamos de una obra que ustedes hayan escuchado, hayan leído, quizás en algún momento voy a admitir a sus compañeros. Un tema, por ejemplo, de obras de José María Arguedas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los temas?
Bueno, el tema es, acá como me dice, el asunto que aborda el texto. ¿Cuál es el asunto? Pues en este caso, en las obras de José María Arguedas, nos describe la vida de José María Arguedas. No, el título. ¿Qué es el título? La frase nominal que resume el contenido del texto, ¿no? Un título es lo que tiene un texto, ya sea en referencia a la obra misma o referencia a un título ya de forma general. La idea principal aquí es la oración más importante del texto, ¿no? Como idea principal. ¿Dónde utilizo la idea principal? Realizando mapas conceptuales, mapas, etc., ¿no? Pasamos ahora a las características de un tema. ¿Cuáles son las características? Está escrito como sintagma nominal. ¿Recuerdan esta palabra, sintagma nominal? Yo lo he mencionado en varias ocasiones en las clases. ¿Por qué se menciona mucho en este caso estas palabras? Porque, como ya les decía, estamos en el curso de razonamiento verbal y al razonar tenemos que pensar y tenemos que recordar cuáles son los temas que llevamos a trabajar. ¿Por qué se dice que dentro de las características el tema está escrito en sintagma nominal? Porque el sintagma nominal son palabras, bueno, en este caso, que se construyen en torno a los sustantivos del tema. ¿Qué quiere decir? Que se van a escribir el título indicando o modificando cuál es el tema. ¿Ven? Pasamos ahora a características del título, que está escrito como sintagma nominal, ya lo hemos mencionado, tema más el aspecto específico, ¿no? Por ejemplo, recuerdan la obra que yo había mencionado, el amor en los tiempos del cólera, ¿no? El escrito como sintagma nominal tenemos el amor, ¿no? ¿Por qué? Porque en la obra me está hablando de amor. ¿Cuál es el aspecto específico en los tiempos del cólera? ¿Por qué? Porque me está especificando en qué tiempo se ha escrito. ¿Ven? Esas son una de las características que posee un título. Y aquí, ¿cuál es la idea principal de es va a estar escrito como oración? En este caso, tiene verbo conjugado. El verbo siempre va a estar destacado y resaltado en todas las oraciones. Recuerdan, el verbo es la acción que realiza el sustantivo. ¿Ah? Yo juego, ella juega, ellos juegan, nosotros jugamos, etc. ¿Ya? Pasamos ahora, ¿cómo yo ubico el tema? Fácil, con la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué tratará el texto? ¿O de qué tratará la obra que he leído? ¿Cómo identifico el título? ¿Qué idea resume lo leído? ¿Qué idea de todo lo que yo he leído va a resumir lo que he leído? ¿Y cómo identifico una idea principal? ¿Qué se dice del tema? ¿No? ¿Qué se dice del tema? Esa es la idea principal. Ya lo secundario, como su mismo nombre lo dice, pasa ya a un segundo plano, ¿sí? Esta es la estructura de un texto. Ahora pasemos aquí. Bien. Y observen, tenemos advertencias. Por ejemplo, todas las universidades o institutos evalúan lo que es comprensión lectora. Al leer, lo primero que debes ubicar es el tema, ya que el título y la idea principal dependen mucho de ello, ¿no? ¿Por qué identifico primero el tema? Porque de acuerdo a ello yo ya voy a poder identificar el título y la idea principal. ¿De qué forma? Yo identifico el tema. ¿Qué quiere decir? ¿De qué trata el texto? ¿De qué asunto? ¿No? Y de acuerdo a eso, yo voy a resumir de todo lo que ha tratado y voy a plantearlo en una idea. Y ese va a ser el título. Y obviamente la idea principal es qué se dice en el tema, qué es lo más importante que sucedió en la lectura. ¿Ven? De esta manera se van a poder desarrollar las siguientes actividades y así sucesivamente actividades en forma general con el pasar de los tiempos. ¿Ya? Aquí tenemos una actividad de aplicación, que es un texto.
Este texto, como ustedes pueden observar, no tiene título. Tiene tema, sí. Tiene idea principal, sí, pero no tiene tema. Es un texto corto, ¿no? Un texto que nos dice, por ejemplo, aquí no. Al yo identificar una imagen, ya sé de qué podría tratar el texto. ¿Ya? Yo comienzo a leer este texto, ¿sí? Y vamos a desarrollar así las siguientes preguntas, ¿no? Nos dice el texto número 1. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pueden leer en la pantalla o en sus hojas, pueden leer, ¿ya? Tenemos, las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar, desde hace millones de años. Poco a poco y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las aguas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Con el tiempo, esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderlas suavemente formando las planas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Sabían este dato curioso sobre por qué tenemos en las playas, en las orillas, arenitas, piedritas chiquititas, chiquititas? ¿Por qué? ¿Qué nos dice este texto? Este texto nos está hablando sobre las playas. ¿Qué hay en las playas? Pero nos dice que las playas son básicamente depósitos del mar. ¿Qué sucede al generar olas y las mareas que se van azotando y golpeando a las rocas, ¿no? Porque eso de la tarde más o menos la marea sube y se forman más olas. ¿Ah? ¿No? ¿Qué hace esto? ¿O cómo lo explica? Nos dice que desde hace millones de años atrás, poco a poco, a las olas estar golpeando con las rocas, van ocasionando pequeños fragmentos de rocas, o como dice aquí, ¿no? Desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granos. Entonces, así es como la arena nace por una lucha continua que se da entre las olas y las rocas. Y que posteriormente las olas obviamente van a arrastrar, se van a encargar de transportar de a lo lejos lo que son los pequeños fragmentos, ¿no? Y nos dice que con el tiempo, obviamente, con el pasar de los años, todo esto se ha ido acumulando y se está acumulando, y es ahí cuando se forman lo que son las playas. Que dicen, se encargan de extenderla suavemente. Pasamos ahora a la primera pregunta. Hasta ahí, ¿todo claro? Sergio, Dayana, Jonathan, Sayuni, con la primera lectura. Sí, Miss. Ya, muy bien. Sergio, Sayumi, ¿todo claro? Yo sí, Miss. Sí, Sí, Miss. Ya, Dayana, continuamos, ¿sí? Sí, Miss. Ya, muy bien. Tenemos la primera pregunta, nos dice, la arena de las playas se forman de las pequeñas rocas que están en el fondo del mar, del desgaste de las rocas producto de las lluvias, del residuo de las sales marinas o de la desintegración de las rocas producto del golpe de las olas. Sería la B, Miss. Abajito lo dice. Correcto, ¿no? Es la D. Vamos a ir descartando, ¿no? Nosotros ya leímos el texto, ya analizamos el texto. Entonces, nos dice, del residuo de las sales marinas, no, en el texto no me menciona nada referente a las sales marinas.
Me dice, del desgaste de las rocas producto de las lluvias. Sí, del desgaste de las rocas sí, pero las lluvias no me menciona nada de ello. Acá me dice, de las pequeñas rocas que están en el fondo del mar, no, porque según el texto, esas pequeñas roquitas se han formado por el golpe que dan las olas con las rocas, ¿verdad? No que están dentro del fondo del mar, ¿ven? Y así de esta manera yo voy identificando, ¿se dan cuenta? Y aquí la resolución está aquí, ¿no? El texto nos explica que la arena de las costas se forma por la erosión de las rocas producidas por el oleaje, ¿no? Lo que hemos leído. Pasamos aquí a la segunda pregunta. Nos dice, las aguas del mar traen consigo arena, la cual cae al fondo marino cuando las aguas están agitadas, cuando las aguas se encuentran tranquilas, B. No. B. ya, acá tenemos la B, cuando hay continuas tempestades o Miss, cuando... yo también digo que es la B. Claro, ¿no? Lo dice al final del texto, ¿no? Cuando las aguas están agitadas, no, porque aquí en el texto me dice, con el tiempo, esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de extenderlas suavemente, la palabra suavemente, ¿ven? Esta palabra. Entonces, si me dice, cuando hay continuas tempestades, no, porque a mí, según lo que leí el texto, son de manera suaves. Cuando se forman numerosos remolinos, no me mencionan nada de remolinos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? La alternativa aquí, la respuesta es la B. ¿Ya? Pasamos ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es el tema del texto? La arena en La verano. B. A ver. Dayana, Jonathan, ¿qué me dice? También Miss la B. ¿La B? La Jonathan. B, Miss. Correcto, es la B, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro del texto lo está especificando cómo es que se han formado a lo largo de los años las pequeñas roquitas que están ahí en playas, ¿no? La arena en verano no me menciona nada de ninguna estación en el verano, invierno. ¿Se dan cuenta? La arena y sus usos no me está mencionando nada referente a algún cuidado o alguna recomendación de salud sobre las arenas. Al oleaje, sí, me está hablando del oleaje, sí, pero me está mencionando qué es lo que produce este oleaje. Recuerden que el tema es lo que tengo que identificar. ¿Qué es el tema? ¿Cómo yo encuentro el tema? Miren, aquí está en tu escritura, miren, revisen aquí. ¿Qué? El asunto que aborda el texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el tema que está básicamente resumiendo todo lo que nos dice el texto? ¿Bien? Como la alternativa B, ¿cómo se produce la arena de las playas? ¿Ya? Pasamos ahora a la cuarta pregunta. Aquí sí, escriban ustedes. ¿Cuál es la idea principal del texto? Miss sería de donde el texto uno, desde el inicio de la palabra, bueno, de la oración, así pues la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas hasta la palabra lejos. Lo de aquí, Sayumi, Hasta lejos, Miss. hasta lejos. Todo esto. Sí, Miss, yo creo que es eso. Entonces, la idea principal, ¿no? Como habíamos dicho que podemos encontrar la idea principal es la oración más importante del texto. ¿Por qué? Porque es básicamente de todo lo que se habla del texto. Está escrito con oraciones.
en este caso con verbos. ¿Qué más? Es lo que se dice del tema. ¿Qué se dice del tema? Que en este caso ya no sería la pues solo sería. ¿Qué se dice del texto? Que la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas. ¿Ven? Y de esta manera, ustedes tienen lo que es la idea principal. ¿Sí? Copien. Muy bien, señor, y muy bien fundamentado. Es lo principal del texto. Confirman cuando lo terminan de copiar, sí, escriban. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Nos dice, en el texto, la palabra lucha, no, aquí está la palabra lucha, ¿Puede ser choque? Pelea, Miss. significa, ¿sí? En sí, miren, si yo les pregunto, Miss, porque usted en un tema antes dijo que debería darle más sentido una palabra en una oración. Y ahí dice, la arena nace de la lucha. Pero si lo cambiamos por pelea, también le daría sentido. La arena nace de la pelea. correcto, Según el contexto sería choque. claro, ¿no? Es lo que yo había mencionado en la clase pasada, ¿no? Que si me están preguntando referencia a un texto o en la misma oración, yo no tengo que cambiar el sentido de esta oración, ¿verdad? Por ejemplo, mira, dice, la arena nace de la pelea continua entre el mar y las rocas costeras. ¿Ya? Sí, tiene asemeja, porque pelea, lucha son sinónimos. Choque y lucha también son sinónimos, pero acá nos dice, la arena nace de la choque continua entre el mar y las rocas costeras. ¿Ven? No tiene sentido. Ahora pasemos a la otra. Contienda. Contienda también es sinónimo de lucha. Así pues, la arena nace de la contienda continua entre el mar y las rocas costeras. ¿No? Y ahora pasemos a enfrentamiento, porque los cuatro son sinónimos de lucha.
Entonces, lo que tengo que yo identificar es cuál es la oración que le da más sentido. Tenemos, la arena nace del enfrentamiento continuo entre el mar y de las rocas costeras. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido. Si yo coloco ahí enfrentamiento, no tiene sentido, al igual que choque. Entonces, tenemos dos. La arena nace de la pelea continua entre el mar y las rocas costeras, o la arena nace de la contienda continua entre el mar y las rocas costeras. ¿Ven? Por eso les dije, los ejercicios de razonamiento verbal son para razonar, para poder analizar y poder pelear. En este caso, analizar. Pregunto yo, ¿qué palabra se asemeja más aquí? ¿Será una pelea continua entre el mar y las rocas? Por eso nacen las arenas. ¿O será una contienda? Aquí tenemos la palabra sí, contienda, ¿no? Porque como les dije, las cuatro palabras son sinónimos de lucha. Entonces, yo me tengo que identificar y poder razonar pensando aquí en la relación que se mantiene. La arena nace de la contienda continua entre el mar y las rocas costeras. ¿Recuerdan cuando les hablé sobre la metáfora? ¿Qué habíamos dicho de la metáfora? La metáfora son palabras que yo utilizo para referir en este caso o describir a una situación. Como por ejemplo, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Pasamos ahora a la actividad de extensión, la segunda lectura, ¿sí? De igual forma, en este caso, lean el texto, ¿sí? Y vamos a desarrollar los ejercicios. ¿Está bien? Comiencen a leer. Comiencen a leer, sí, y luego yo llamo para desarrollar.
Iniciamos, sí. Sergio, primera pregunta del texto leído. ¿Cuál es el tema del texto? Los antígenos, Yo. el organismo humano, Mm, ¿Está bien tu primera respuesta, Sergio? ¿O Jonathan? La sé. Sí, la sé, Miss. Claro, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el texto, como ustedes pueden apreciar aquí, está hablando de cómo se ha venido dando y desarrollando debido, en este caso de los antígenos, las Ujú. vacunas, las enfermedades, cómo han Sí. podido. Ujú, Sí, Miss. claro, de esta manera, ¿verdad? Pregunta número 7, Dayana. ¿Cuál es la idea principal del texto? Dayana. Dayana o Mario, pregunta número 7. ¿Cuál es la idea principal del texto? Fayumi, pregunta número 7. ¿Cuál es la idea principal del texto? Es la B, Miss, del número, de la pregunta 8. Miss, yo creo que, ¿cuál es la idea del principio del texto? El organismo humano es, Miss. Miss, la idea principal sería cuerpos extraños de distinta naturaleza llamados antígenos, con una acción espontánea. El organismo reacciona al ataque de estos terribles enemigos produciendo anticuerpos. Ya, Fayumi, me defino. ¿No? Estamos identificando cuál es la idea principal del texto. ¿Recuerdan? ¿De qué se está hablando específicamente en el texto? De esta manera, ¿sí? Copien la pregunta número 7 en el cuadro o en sus fichas. Y ahora sí, Jonathan. Aquí en la pregunta número 8, ustedes ya observan, ya está desarrollado. Nos dicen, Sí, es los, la B, Miss. claro, ¿no? ¿Por qué? Porque los antígenos son cuerpos extraños que están atacando el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia crea vacunas para que nuestro cuerpo puedan desarrollarse lo que son, en este caso, unos soldaditos. Por favor. Ella debe saber. Bien, sí. Como ya les decía aquí, si lo llamamos metafóricamente, ¿no? El cuerpo humano, a través de las vacunas, se crean unos pequeños soldaditos, ¿no? Estos soldaditos que se le conoce como anticuerpos, ¿no? Para que puedan, en este caso, defenderse de las enfermedades que puede llegar a dar, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta número 9. Nos dice, mediante la vacuna se inyecta las medicinas para combatir determinados males. gérmenes para que el organismo se cree anticuerpos. Claro, muy bien, Sergio. Ya está. Inmunizar significa proteger. Vamos a esperar, ahí está, muy bien, ya estamos. Iniciamos. Ya, ahora sí. Claro.
Aquí, Sayumi, la pregunta número 9, hemos llegado a la alternativa B, gérmenes para el organismo, que en este caso los anticuerpos, ¿no? Pregunta número 10 nos dice, inmunizar significa, Proteger. correcto, Sergio Sayumi, proteger. Pasamos ahora al texto número 3 y finalizamos con un último texto que es la actividad de evaluación, que es la que me van a enviar, ¿sí? Comenzamos a leer el texto número 3. ¿Ya? Voy a leerlo rápido para que se pueda entender mejor y resaltando sobre todo lo más importante para que se pueda visualizar, ¿sí? Tenemos aquí el origami. ¿Qué nos dice el origami? El origami es el arte singular de doblar el papel para hacer figuras ingeniosas, como aves, insectos, peces, etc. Es un invento de los chinos y su antigüedad aproximada es de 2 milenios. En el siglo VII a.C. se introdujo en el Japón y los japoneses, que siempre han adaptado a sus necesidades las artes y oficios de los chinos. Hicieron del origami un nuevo arte creativo y lo introdujeron en el mundo occidental. Los trabajos manuales son importantes porque enseñan a operar, resolver y crear. El origami tiene un costo mínimo, ya que no se requiere más que el papel como material prima, las manos como instrumentos y la creatividad como elemento impulsor. El papel que se utiliza para hacer las figuras debe ser recortada de forma cuadrada, ser consistente y fuerte. No muy delgado, así los dobleces serán bien marcados. La figura tendrá cuerpo y podrá mantenerse en pie. ¿Ven? Es un pequeño texto sobre el origen del origami. Tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto? Los chinos de Occidente, los juegos de los orientales, un juego creativo, el papel y su importancia. ¿Qué me dicen ustedes? Un juego creativo. Ya, tenemos aquí un juego creativo. Recordemos que el título se va a identificar de acuerdo al tema de lo que se ha leído. ¿Qué decían que era el origami? El origami es un arte singular de doblar el papel, que se dio, en este caso, por un invento de los chinos. Y ya después se introdujeron a Japón. ¿Qué más nos menciona en el texto? Nos menciona que como material fundamental, o en este caso es el papel. Las manos, obviamente, que forman parte del cuerpo humano. La creatividad, que también forman parte del cuerpo humano. Los chinos y Occidente. Los juegos de los orientales o el papel y su importancia. El papel y su importancia no, porque si bien es cierto se menciona como un material, pero ya es una idea La secundaria. B, Ya, acá también tenemos ahí los juegos. Pregunto yo, dentro del texto se menciona o hace referencia a realizar juegos. Los juegos en sí son creativos, como aquí se puede apreciar en la alternativa C. Pero estos juegos, ¿de dónde vienen?
de los orientales, ¿verdad? Aquí marquen la alternativa B, más que todo por un contexto de dónde vienen los orientales, ¿sí? Y ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, nos dice, el origami consiste en la destreza para... Ingenio para doblar el papel. La B. Correcto, la alternativa La es... B, Miss. Ajá, que es el ingenio de doblar el papel. Pregunta 13. ¿Cuál es el objetivo de este arte? La A. Valorar y difundir la cultura oriental. B. Estimular la creatividad y habilidad manual. C. Distribuir y consumir el papel. O D. Fomentar el uso de figuras geométricas. ¿Cuál es el objetivo de este arte? La B. Cuando se me plantea la pregunta donde me dice cuál es el objetivo de este arte, estamos hablando del origami, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del origami? Valorar y difundir la... Valorar y difundir la cultura oriental. Vamos a ir descartando, ¿sí? Fomentar el uso de figuras geométricas, no. Distribuir y consumir el papel, tampoco. Estimular la creatividad y habilidad manual, en este caso, sí, ¿no? Porque es uno de los objetivos. Pero ¿cuál es el objetivo más primordial de este arte del origami? También es valorar y difundir la cultura oriental. Y dentro de ello identificamos mucho lo que es la estimulación, ¿no? Porque eso es parte del arte del origami, ¿sí? Pasamos ahora a la actividad de evaluación. Miren, esta es la actividad que ustedes me van a enviar, ¿sí? Observen aquí. Al final de su hoja, aquí tenemos un pequeño mapa conceptual sobre el texto. El texto forma parte de una estructura. Esta estructura tiene tema, idea principal y título. El tema lo voy a descubrir haciéndome la pregunta de qué trata el texto. La idea principal, qué se dice principalmente del tema, y el título, cuál es la idea que precisa el texto. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que nos alcance tiempo para desarrollar la actividad de evaluación? ¿Qué me dicen? ¿Leemos el texto? ¿Sí? ¿Les parece? ¿O prefieren realizarlo después? Para mí revisarlo después, Miss. Ya. Sergio, ¿qué me dices? No sé cómo digo. No sé cómo diga. Entonces yo decido. No. Vamos a leer el texto. Ya, yo voy a subrayar las ideas y lo que ustedes me van a enviar son las preguntas que están aquí. Las dos, una, dos, las tres preguntas. ¿Está bien? Tenemos el texto que nos dice, hace miles de años la Tierra tenía un aspecto muy distinto al de nuestros días. No había casas, vehículos, campos cultivados, ni tiendas donde comprar. En aquellos tiempos, los principales medios de subsistencia del hombre eran la recolección de frutos, la caza y la pesca. Empleaban el arco y la flecha para conseguir alimentos, los cuales se comían crudos.
La búsqueda del sustento diario los obligaba a desplazarse de un lugar a otro. Por ello, eran nómadas o errantes. Para defenderse de los grandes animales, utilizaban garrotes y toscas piedras sin pulir, y hasta sus dientes y uñas. Las inclemencias del medio ambiente los empujaron a habitar las cuevas, donde desarrollaron su arte rupestre. Todos los hechos mencionados nos muestran que el hombre vivía en permanente lucha y dependencia de la naturaleza. Su habilidad para labrar la piedra les permitió fabricar instrumentos de caza y pesca, con los cuales pudieron proveerse de más alimentos y tener más posibilidades de supervivencia. Bien, este es un pequeño texto, más que todo de historia, de cómo se originó, de cómo el hombre ha ido evolucionando con el pasar de los tiempos. ¿Bien? De esta lectura, como ya lo he leído, me van a enviar las preguntas hasta aquí. ¿Está bien? Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Espero las respuestas de la lectura, ¿sí? Si le envío la tarea tarde es porque mi papá me llevará a ver como que bailarinas posiblemente o tacones porque mañana tengo que ir a una quinceañera. Oh, entiendo, señor. Te vas de fiesta. Ya, Sí, o sea, me están llevando a la fuerza, no quiero ir. ya, no, no te preocupes, señor. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna justificación? Pero lo intentaré enviar mi tarea lo más pronto posible para que así no tenga tareas pendientes. Sí, 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 está bien, no te preocupes. Bueno, ya que nadie más. Miss, ¿hasta cuándo tenemos para enviar la tarea? Mira, las preguntas son tres preguntas que me tienes que responder. ¿Cuánto crees que te demores en responderme tres preguntas? Yo digo que para mí 5 minutos nada más, o 4. ¿Tú qué me dices, Jonathan? Sí, Miss, ahorita cuando acabe todo voy a hacer la tarea nomás para enviarle. Claro, si tienes la tarde libre, tienes sábado, domingo para descansar. ¿Ya? Bueno, jóvenes, nos vemos la Ya, próxima. Miss, chao. Chao. Adiós, Mami, cuídese. pregunta.